Mutar. Mutar me parece un término precioso y preciso para hablar de transformaciones personales. De entre todos los procesos de cambios que existen, las mutaciones nos dejan un espacio para que sucedan cosas fantásticas. Y una decide qué. Tú eres como un personaje que va construyendo la manera en que quiere mostrarse al mundo. Así sea lo más mínimo, desde lo más básico, eso puede decir un montón de tu era, tu etapa, el espacio en donde te estás desarrollando o tu profesión. Y así como todo esto va cambiando, tú también. Por eso es importante reinventarse, actualizarse, si no, te estancas. Y no hay nada que enferme más que algo sin movimiento. No existe la permanencia en las cosas. Una debe de vivir con la certeza y tranquilidad del presente, con lo real, pero con cierta incertidumbre de que lo que depare puede ser cualquier cosa, porque todo está en constante cambio y desarrollar un método de adaptación es elemental para la supervivencia. Mi estilo es cambiante. Creo que si en algún momento, en alguna etapa, tengo inspiraciones puntuales para una colección, en la siguiente puede ser completamente otra. Me baso en el mood en el que estoy viviendo. A mí personalmente me gusta lo extra, porque más siempre va a ser más. Y en ocasiones me gusta actuar bajo la norma de nunca es suficiente. No conocer límites cuando se crea nos lleva a reinventarnos con total libertad. Más vale pecar de impertinentes a pretender ser perfectas queriendo encajar en la heteronorma. Porque si vamos a ser las villanas de la historia, lo vamos a hacer bien. Más vale la gracia de la imperfección que una perfección sin gracia, que dijera alguna vez un sabio. Yo creo que en los extremos es donde se encuentra la gracia de las cosas. En el caos es donde una se divierte más. Los estímulos te hacen sentir la vida. ¿Qué caso tendría hacer lo que te gusta si no vas a divertirte? El balance está bien, pero es algo que podemos dejar para otros aspectos de la vida, como la puntualidad, la constancia y la disciplina. Un mensaje que no quiero dejar pasar es que no crean todo lo que se dice en el mundo de la moda. Hay discursos que debemos tomarlos pensando en el contexto en que se crearon. Y hay discursos que no encajan en sociedades racializadas, en las periferias, en las fronteras, en países colonizados una y otra vez. En el tercer mundo, básicamente. Menos siempre va a ser menos. Lo minimal es genial también. Lo simple puede ser absolutamente más hermoso con la mentalidad correcta. Pienso yo que da tranquilidad y paz interior, y no hay nada más valioso que una mente en paz. Pero lo más siempre va a ser más. Yo soy una inventada. Para mí significa que puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, como dice el dicho, es importante saber bailar a cualquier son. Oye, no sé si tú sabes ya la manera en la que yo trabajo. Es la pregunta inicial con la que aborda una persona cuando recién empezaremos a trabajar juntas un proyecto y acabamos de conocernos. Antes de esclarecer cuáles son sus necesidades, gustos y demás, trato de platicarles un poco de mi proceso creativo al confeccionar una prenda. En modo de chiste, a mí me gusta decir que yo trabajo con basura, con las sobras. Si tuviera un superpoder, sería ese: transformar cosas en desuso para reinsertarlas al cotidiano, pero siendo muy extra y brillando. Sacar cosas del abandono es hermoso. Vivimos en una ciudad en donde las personas son un desafío constante para salirse de su zona de confort al vestirse. Monterrey es una ciudad súper ocre, es una ciudad montañosa con desierto, entonces las personas son sobrias al vestirse. A veces funciona, al hablar con ellas de moda, es quizás atreverse en algunos aspectos. No trato de venderles el totally look de inventada, pero sí, por ejemplo, ciertos elementos que contrasten con cosas más simples quizás y que resalte.
hace un montón de ruido todo este tema de los desechos, de la sobreproducción industrial y la cultura del consumismo. Tenemos que hablar de este tema y accionar al respecto. Hacer lo que se tenga que hacer para frenar los engranes que no paran y están dañando nuestro entorno, nuestros ríos y el aire, el ecosistema de muchos, el hábitat de todos. Podemos partir diciendo que la basura en realidad no existe. La basura es un concepto creado por el humano para no hacerse responsable de su mierda. No sé en qué momento empezamos a pensar que lo roto se tira en lugar de repararse. En la naturaleza no existe la basura. No hay cosas sin un motivo de existir. Todo se transforma, nada se crea ni se destruye. Y eso está muy fuerte, es digno de admiración y aprendizaje. La naturaleza nos lo enseña todo. Todo tiene una razón y todo está en constante cambio. Así, sin esfuerzo, las cosas suceden a su tiempo. Solo deben de estar en el lugar correcto y bajo óptimas condiciones. Como nosotras. Por eso, aún viviendo en sociedad, creamos nuestros propios espacios seguros para nuestro desarrollo. Yo sé que el mundo entero debería de serlo. Y por eso es importantísimo ocupar y apropiarnos de los espacios que nos corresponden por derecho. Sabernos parte de la naturaleza debe de ser un recordatorio diario. Somos naturaleza resistiendo. Sé tu propio espacio seguro para existir. Hay que empezar por apropiarnos de nuestro cuerpo, habitar en paz nuestra mente, actuar con nuestro corazón siguiendo nuestra intuición de lo que es correcto para nosotras y los demás seres del planeta. Elegir el amor hasta en los actos más insignificantes. Perdón, pero soy una ñoña. Así estemos hablando de trabajo, es inevitable plasmar tu personalidad en lo que haces. Más bien, siento yo que hay que dejar el alma en lo que tocas. Así es como se crean cosas genuinas. Hay que mirar hacia adentro para encontrar respuestas. Se internalizan las cosas para decantar grandes ideas. Cuando caes en la desesperación de buscar inspiración en otros, pero lo haces copiando o robando ideas, sin tú vivir tus propias experiencias que te atraviesen para emerger como ideas propias, te pierdes de lo más divertido, del proceso de llegar a resultados personales. Y sí, a veces duelen los procesos. Lo dice alguien que ha llorado porque no siempre se tienen las herramientas para resolver. Pero yo soy muy de mañas y de buscar el modo de hacer las cosas, quitándome el no de la boca. Me gusta el dicho que dice, bailar al son que te toquen. Estoy rodeada de gente resolutiva, gente propositiva a quien aprenderles y con quien compartir. En ocasiones se crea usando a las emociones como el motor para hacer las cosas. Y sí, puede ser un terreno escabroso, pero hay un punto en que es sanador. Y nada, no es como que haya un final, se avanza, se continúa. Pero hay frutos que se cosechan. O no, hay cosas que duelen, se atraviesan, pero no tienes que sacarle un aprendizaje a todo. Si así lo decides está bien, pero aquí no vamos a romantizar ni la precarización, ni la marginación, ni el daño que gente o el sistema nos han hecho a lo largo de la historia. Las injusticias sociales no suceden por una razón de crecimiento personal. Suceden porque un grupo pequeño de personas privilegiadas no temen pisar cabezas para crecer ellos individualmente y los suyos. Yo soy mexicana. Crecí en los 90s, durante una crisis económica y en una familia numerosa. En un ambiente donde la moda no era una prioridad. Hay que partir de que la moda y la indumentaria no son un tipo de arte o algo exclusivo para un grupo pequeño de personas. El vestirse es un derecho y una necesidad básica de todos y todas para protegernos, del clima, el entorno. Todo lo que viene después de eso son otras necesidades del humano por expresarse a través de ella. Y ahí es donde entra al juego el desarrollo de diversas técnicas textiles, que cabe mencionar que son vastas y hermosas en mi país. El vestirse puede decir tanto como el no hacerlo. Desnudar al cuerpo es también una herramienta y un mensaje de lucha y protesta. Crecí en un núcleo con represión para vestirme como yo quería. A veces la sociedad, la escuela o la familia te pueden jugar en tu contra para desarrollarte en temas donde tienes inquietudes. La represión nunca será clave para criar con respeto y libertad.
Saberse adulto con poder sobre las infancias es una responsabilidad muy grande. Truncar el proceso de desarrollo de alguien puede ser un retroceso innecesario para esa persona. Para mí, defender mi vestimenta se volvió una batalla que decidí pelear. Yo por el swag, bueno, haría cualquier cosa. Los tatuajes son parte del estilismo, definitivamente. Creo que, como dentro del estilismo, si hay algo que sume, lo voy a hacer. Y claro que los tatuajes suman un montón. Son meramente estéticos. Presentan como mi familia, etapas. Por eso mismo también se tapan, se borran sin miedo. Los tatuajes son parte de la estética en mi persona. Suelen preguntar muy seguido si los tatuajes duelen. Y la respuesta se sabe. Claro que duelen, sí duelen. Pero a una le gusta el dolor. O una que ha vivido el dolor, al momento de tatuarte dices, esto lo puedo soportar y lo hago consciente. Y es un dolor que dices tú, lo elijo y me gusta. Yo tengo poder sobre este dolor. Hay otros en donde una no lo elige, los tatuajes sí. Honestamente, creo que la ropa tiene el poder de hacerte sentir lo que eres. La ropa empodera. Y he visto la transformación de mujeres que al pisar el escenario con un totally look tienen mucha mayor presencia. Mis referentes personales podría decir que son amplios. Recuerdo con cariño y admiración a genias y figuras que me forjaron desde que tengo uso de razón. Podríamos enlistarlas y mencionar sus obras que me marcaron. Pero a estas alturas de mi vida ya no. No pretendo hacerme la intelectual para encajar. Hoy mis mayores referentes las puedo contar con mis dedos. Y son personas de la comunidad, son mis amigas y son mi familia. Que para nosotras ya es lo mismo, porque la familia es inventada, como una. Y son el referente diario. Las amigas salvan y sostienen con ternura. ¿Cómo no darles el crédito a la estabilidad, que es de lo más frágil en estos tiempos donde todo va rápido? Son la red para sobrellevar la realidad que más seguido de lo que quisiéramos se torna densa. La familia se construye. ¿Sí o qué? Creo que el dinero puede ser un obstáculo para explayarse. Pero también funciona pensar en cómo resolver o cómo hacer las cosas si se tuvieran los recursos. ¿Qué harías? Y con base en eso, buscar los medios. Mi mayor proveedor de material y recursos es el mercadito. Así se le conoce en mi ciudad, como la Paquita. A.k.a. el tianguis, la fayuca, el mercadillo, los bazares, el baratillo. Como quieras llamarlo. Me gusta. Yo sé que no cualquiera soporta tanto ruido visual. Para mí es el lugar idóneo para meditar. Entre olores fuertes, captando fragmentos de conversaciones, el toparse a músicos callejeros y camuflajearse entre la fruta de temporada. Es mi lugar favorito para reencontrarme. Es mi espacio seguro. Una se la pasa bien ahí, sola o acompañada. Y lo mejor de todo es que se encuentra en el sitio al que vayas. El mercado es un ecosistema cultural que reproduce los saberes, las tradiciones y las prácticas políticas del barrio. Si quieres conocer verdaderamente un lugar, ve a su mercado, al central, al de las periferias. Consume a los productores locales. Comprar de segunda, así sean marcas de casas de moda, fast fashion o piezas vintage, es hacer comercio justo, donde tu dinero va directo a una familia. Dejar de darle tu dinero a transnacionales es un primer gran paso hacia adelante. Apoyar tanto estos comercios como los oficios y los emprendimientos es importantísimo, porque estamos hablando de que los oficios, como la costura, son la base. Los oficios son lo que sostienen al mundo. Hay que aprenderlos y si no, pagarlos, sin regatear. ¿Oíste, perra? Paga lo justo. Regatear es perpetuar dinámicas de mierda que joden. Es literal quitarle comida de la boca a una familia. Mi lógica es, si necesitas algo, un mueble, un servicio, resuélvelo tú. Te puedes dar a la labor o aprender a hacerlo. Se hace lo necesario. Y si no, busca a un profesional. Se cotiza y se paga a la verga. Punto. El conocimiento de algo no es solamente en su ejecución. Son años de práctica también. Y eso cuesta. El tiempo es lo más valioso que tenemos. La vida se traduce en tiempo. Y el tiempo no regresa. La industria de la moda es la segunda mayor contaminante en el mundo.
cómo algo que involucra explotación va a hacerle bien al planeta. Que se siga perpetuando el pensamiento de que la explotación y la autoexplotación es sinónimo de desarrollo, solo nos va a llevar al colapso y a la mierda la revolución. Vivimos en el apocalipsis. No quieren que lo sepamos. Todo el sinsentido del diario vivir se apaga en ocasiones cuando nos permitimos jugar, porque la fantasía también se vive.